El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido a tu programa Derecho y Palabra. Hoy traigo un invitado que se va a convertir en un invitado recurrente de este programa, porque los 2 últimos años del cuatrenio pasado estuvo encargado de la agenda legislativa del pueblo creyente. Participó en el Código Civil, en la ley de la personalidad jurídica de las iglesias, participó en la ley de iglesias escuelas, participamos en los pleitos, participó en la lucha con Hacienda. Cuando yo, por motivo de salud, me tengo que retirar, continúa él solo en la lucha, se le une el licenciado Albertorio. Y hoy el padre Carlos está nuevamente con nosotros porque él es el redactor, el papá de lo que se conoce como el Nasciturus en el Código Civil, pero no podemos hablar del Nasciturus sin hablar del aborto desde el concepto, desde el punto de vista jurídico. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta tu primera sesión de tu programa. Como te habíamos prometido, vamos a hablar del aborto. Pero esta vez queremos entrar de lleno en ese mundo legal, ese mundo jurídico que fue transformado en la discusión del Código Civil con lo que se conoció con la figura del Nasciturus. Y como le había indicado, no solo escribió el proyecto de la personalidad jurídica de la iglesia que terminó en ley, sino que fue el autor y el redactor y aquí sí, el creador intelectual, esa figura es totalmente tuya, de traer a Puerto Rico lo que se conoce como la figura del Nasciturus. Y hoy queremos hablar de esa figura frente al aborto y dónde nos encontramos hoy. Fíjate que yo creo que... Pero saluda, o sea, no, primero, tiene tantas ganas de explicarnos que... primero, gracias de nuevo, Juan, por esta tremenda oportunidad de poder estar aquí en esta casa de mi querida pastora y apóstol Wanda Rolón. Y está este lugar que se ha convertido en un lugar donde se debaten ideas desde nuestra perspectiva creyente para aportar al debate público. Y es un modo de evangelizar único. Es un nuevo Areópago. Así como San Pablo fue al Areópago de allí. Aquí hablamos del Dios que ustedes no conocían, pero ahora se lo vamos a explicar desde exacto. aquí. No, y que cuando uno escucha su discurso, sí, y tú escuchas el discurso de San Pablo allí en el Areópago, es bien interesante porque él hace hasta referencias a poetas, como dice uno de sus escritores. Por lo tanto, yo creo que este es el nuevo Areópago para nosotros los cristianos, que son las redes. Y la pastora Wanda Rolón, la apóstol, pues ha tenido esa intuición, ¿verdad? De meternos en las redes, en la televisión, de incursionar en tantos lugares, ¿verdad? A nivel de las redes virtuales, para que allí se escuche este nombre bendito, que es el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y nada, así de nuevo, gracias por invitarme. Creemos en la vida. Y queremos que la gente empiece a enterarse así que mismo es. Lo que estamos diciendo lo hemos vivido y que esta batalla estaba librada desde el cuatrenio pasado. Y que a veces los cristianos como que nos avergonzamos desde nuestros principios y de nuestros valores, hablar con lenguaje cristiano y lenguaje jurídico nuestras inquietudes para aportar al bienestar del país. Así como la gente de la izquierda liberal utilizan, ¿verdad?, sus principios y valores y los traducen en lenguaje jurídico para hacer propuestas de país, nosotros los cristianos no tenemos que avergonzarnos ni tener miedo de expresar con lenguaje jurídico, como hemos hecho en todo esto, en estas batallas que tú llevas de décadas, desde nuestra perspectiva creyente, en la batalla que hemos dado en los tribunales, en el debate público, en el proceso legislativo, de hacer de que nuestros valores y principios, que son los garantes de la dignidad humana, puedan ser parte de este patrimonio de país. Por lo tanto, yo agradezco, como siempre, te agradezco a ti, Juan, esta oportunidad, y agradezco a la pastora Wanda Rolón, que desde años,
¿verdad? Siempre me ha abierto las puertas de estos lugares, ¿verdad? De estos medios de comunicación para poder hablar de todos estos valores y principios. Pues como decía al principio, es bien importante que nos demos cuenta de dónde venimos nosotros cuando planteamos todos estos temas pro vida, toda esta lucha contra el aborto, todo esto de garantizarle al niño en el vientre materno los derechos que se le garantiza a cualquier ser humano. Primero tenemos que partir del principio que en Puerto Rico nunca el aborto ha sido un derecho, sino que siempre se ha entendido como una excepción de carácter terapéutico. Por lo tanto, en Puerto Rico nunca se ha entendido el aborto, ni la primera ley que de 1902, después hubo 1937, 1974, 2004, 2012, ¿verdad? Ha sido el trayecto, el camino jurídico del aborto en Puerto Rico. De hecho, en las vistas salió que en la Convención Constituyente se habló que Puerto Rico se creía en el derecho a la vida, claro, en el vientre, no como algunas personas dijeron allí del gobierno. Sí, ellos hablan de un derecho. El Tribunal Supremo, para que veamos antes de la Constituyente, fíjate que el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo versus Duarte, que lo vuelve a recordar en un caso, ¿verdad? De 2009, que se titula Dávila versus Pueblo de Puerto Rico versus Dávila, en la cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Pueblo versus Duarte, dijo que la Constitución de Puerto Rico no da más derechos que los que diera la Constitución de los Estados Unidos. Que recientemente dijo que la que Constitución no hay un derecho no hay un derecho al aborto. No hay un derecho constitucional. Y ese es el gran cambio. Pero antes de que ese cambio llegara, tú estabas dando esa batalla en la legislatura. Estábamos, porque somos parte de un grupo que el Señor suscitó de manera carismática y única. La verdad que yo tuve que ir a disponer y todo allí, sí. y la opresión era grandísima para que no se discutiera ese proyecto. Había un lenguaje de violencia contra todos los que proponíamos propuestas pro vida. Y además una ceguera visceral porque no habían argumentos jurídicos. Era simplemente principios de ataques a las personas, no eran propuestas de ideas. La cuestión es que... A ti te agredieron en una vista. Yo recuerdo que salgo tapándote con las espaldas. Pero tengan cuidado, este padre Carlos ya va al gimnasio. No es el mismo padre Carlos de 6 años atrás. Ya aguanta golpes. Sí, exacto. Bueno, voy al gimnasio no para dar golpes o aguantarlos, sino para... Sí, pero es que a veces nos obligan a recibir golpes. Pues la cuestión es que en Puerto Rico nunca ha sido un derecho. Siempre se ha entendido el aborto que de carácter terapéutico y excepcional, con unas condiciones bien estrictas que en Pueblo versus Nahul, el Tribunal Supremo de Puerto Rico clarificó. Tiene que ser una relación médico-paciente y no puede ser simplemente la petición de abortar para justificar, ¿verdad? O que el médico y la paciente estén, por decir así, queden exceptuados de las consecuencias penales de realizar un aborto. Por lo tanto, en Puerto Rico nunca ha existido el aborto, ¿verdad?, que se llama, por decirlo de alguna manera, on demand, ¿verdad? Simplemente quiero abortar. No existe el aborto libre, sino que tiene que ser en un contexto de salubridad, ¿verdad? Donde esté en juego la vida o la salud de la paciente. Ojalá, y es nuestro deseo como propulsores del respeto de la dignidad inviolable de un ser humano en el vientre materno, ojalá en Puerto Rico podamos dar el paso de que nunca se justifica la muerte directa de un inocente en el vientre materno. Porque nunca se justifica para salvar a mamá, quitarle la vida a nene. Vamos a dar eso para el cierre, para recordarnos del presidente de la Cámara, Tatito. Queremos dejarle un mensaje en el cierre a Tatito, porque Tatito colgó el proyecto que protegía el asesinato de un bebé en el vientre de la madre por política partidista. Me encandilé un poco, pero, Carlos, entonces, ¿en qué consiste el proyecto que tú presentaste del Nascitur? Exacto. Porque ese es el fundamento. Claro. Pero y por último, quiero clarificar
de que la constituyente nunca se habló del derecho al aborto, sino del derecho a la vida del niño en el vientre materno. Y se dijo expresamente que una de las enmiendas del artículo 2, que se conoce como la Carta de Derechos, donde se dice específicamente, ¿verdad?, que en Puerto Rico todos tienen derecho a la vida. Y la persona que propuso esa enmienda dijo específicamente que la proponía para que los niños en el vientre materno fueran protegidos desde el primer momento de su concepción. Y es en la discusión del Nasciturus y es en la discusión de los proyectos del aborto que Tatito colgó políticamente que se le refresca al legislador o se le educa de ese Estado de Derecho que se llevaba ocultando más de 30 años en Puerto Rico. O sea, es los abogados cristianos que estábamos allí que empezamos a excavar. Estaba Sonny Rosada, no lo podemos olvidar. Sonny empieza con el proyecto con Naida, que es el que veta. De la senadora Naida De Vega. la senadora que veta Ricardo Rosselló, pero a la misma vez tú estás trabajando el proyecto del Código Civil. O sea, llevábamos dos proyectos a la misma vez. Proyectos que se intentaron para que se reconociera. Porque recuerden, en el Código Civil del 1930 solamente se le reconocía al niño en el vientre materno dos cosas. Podían recibir donativos y en el contexto de las sucesiones o de las herencias. Y pensiones. Garantizarle una pensión si nacía vivo y una pensión adicional para el cuidado de mamá, plan médico y esas cosas. ¿Cuál era el problema? El problema es que uno decía, pero ¿y por qué se hace eso? Si no es persona humana, ¿por qué tú le vas a garantizar una serie de derechos que solamente son entendibles cuando tú eres persona humana? Y recuerdo que cuando eso se planteaba en las vistas no había argumento. No había argumento. Yo recuerdo que Luis Vega Ramos a mí me atacó durísimo cuando yo empecé a explicar eso. De hecho, los juristas en torno a 1930 decían que el código nuestro era inconsistente. Porque por un lado decía, es ser humano porque le estaba reconociendo unos derechos, pero por otro no le reconocía en su identidad única de ser humano con una dignidad inviolable. Y eso se rescata por los litigios en los casos de familia, de pensiones y de los divorcios. Que una de las cosas que le preguntaban a mamá cuando se divorciaba, hay que establecer si al momento del divorcio estaba embarazada. Exacto. Tenías que ponerlo en la petición de divorcio en aquel entonces que no está embarazada, porque si estaba embarazada se activaban unos derechos para proteger ese bebé y garantizar una pensión cuando naciera. No te vayas, continuamos. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Continuamos hablándote ahora del Nasciturus, la lucha en la legislatura, que este proyecto también se vino a aprobar al final del 2020. O sea, la ley de personalidad jurídica y esto en el Código Civil, tuvimos peleándolo 4 años y fue en la última sesión que logramos que estos proyectos se aprobaran. Exacto. ¿Y qué se logró? ¿Y cuáles fueron esas batallas que se han extendido en este cuatrenio a nivel legislativo? ¿Cuál es la batalla que hemos dado a nivel del Código Civil? Primero, el Código Civil, de una manera clara, como presenta la exposición de motivos que pueden leer, declara que el ser humano es persona natural desde el primer momento de su concepción. O sea que en el vientre materno el nene tiene unos derechos por ser persona humana que tienen que ser reconocidos. Lamentablemente, el Código Civil se aprueba, ¿verdad?, en verano del 2020 y entra porque tuvo una vacatio legis 6 meses. Vacatio legis es que las leyes no entran de manera rápida, sino que se espera un tiempo para que la gente se acostumbre. Y el cambio del Código Civil. Claro, yo soy uno que a veces cuando hablo del Código Civil pasado y tengo que recordar, te he llamado, oye, Carlos, ¿esto cambió o no? Porque, o sea, fueron ¿cuántos años de Código Civil? Y se cambiaron muchas figuras. Se cambiaron muchas figuras. Entonces, es un derecho nuevo. Es un derecho nuevo. El niño en el vientre materno se le reconocen unos derechos que permanecerán si nace vivo, pero que desde el vientre puede reclamar derecho. Mamá podría reclamar el derecho que se le dé una intervención médica que aunque no le beneficia a ella porque no le beneficia,
pero le beneficia a nene y el plan médico estaría obligado a hacerlo porque ahora solamente se interviene a favor del nascituro si beneficia a mamá. El Código Civil, al reconocer su personalidad jurídica, es decir, es un nene más porque dice el código. Y estaba pasando, Carlos, había tratamiento médico en el vientre. 20 tratamientos. Era las inconsistencias que tú hablabas. Mientras digo una cosa aquí, estoy haciendo otra. Lo que estamos diciendo ahora es que una persona con interés puede obligar a que ese niño se le dé un tratamiento y el plan médico lo tiene que cubrir por ley. Como cubriría a otros niños, porque el código dice, además de reconocerle que es persona natural, dice que la personalidad jurídica se adquiere con el nacimiento, pero dice... Pero el nascituru se le reconocen todos los derechos como si hubiese nacido, ¿verdad? Se utiliza una frase análoga a la que estoy diciendo. O sea, la idea es, allí en el vientre, todo lo que le sea de beneficio tiene que reconocérsele. Claro, lamentablemente hubo una enmienda en el Senado, ¿verdad? En el cuatrenio anterior, que se le añadió de que todo lo que tuviera que ver con los derechos de aborto quedaban intactos, ¿verdad? Porque el niño en el vientre materno, ¿verdad? No infringía los derechos reconocidos a la mujer en ese Estado de Derecho hasta ese momento. Y aguantaba un análisis jurídico, no nos gustó, en el sentido de que estaba Roe vs. Wade y Parenthood vs. Casey vigente, y siempre había ese debate de cuál era el alcance de esos dos casos. Pero es bueno que tú lo traigas. ¿Y ahora qué? Ahora ya no existe. ¿Pero por qué? Porque ya... Digo, yo creo que yo sé, pero claro. Sí, pero aquí tú eres el que tienes que hablar. Pero es bien importante y hay que subrayarlo. Al declarar el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Dobbs, ¿verdad? Que fue el caso, de que no existe un derecho federal al aborto, y al desaparecer... Más que federal, en la Constitución. En la Constitución, exacto, que reclamaba. Era lo que tú decías al principio, se decía que había un derecho constitucional, que Roe vs. Wade nunca dijo que fuera así. Pero el Supremo lo aclara, nunca existió. Claro. Ni siquiera existió en Roe vs. Wade. Claro, lo que decía Roe vs. Wade es que en las penumbras del derecho a intimidad, ¿verdad? Decía el juez Alito, que fue el que escribió la decisión última del Tribunal Supremo. Escondido. No, el juez Alito decía, miren la falta de seriedad de decir que hay un derecho, decían los jueces, y citaba, decía, bueno, nosotros vemos que más o menos, yo creo que está entre la quinta, la segunda de la Constitución americana, pero ahí, por ahí está, todavía no le hemos encontrado, decía él. No la pero como estamos, pues vamos a darlo. Exacto, sí, porque más o menos yo creo que está por ahí entre la quinta y la sexta. Entonces decía el juez Alito, miren, nunca la encontraron porque nunca existió. No hay un derecho al aborto, nunca se entendió por los padres de la constituyente, tal derecho no se entendió así en el siglo XIX, y decía, esto empezó a entenderse como un derecho a la mujer, de la mujer a abortar, a finales de la década del 60 en el siglo XX. Y fíjense, y la razón de eso es importante, que así no lo entendieron, es que la Constitución, si tú quieres añadirle un derecho, pues tienes que ir al soberano. Así como el soberano hizo la Constitución, cambiarla, hay que ir al soberano, es decir, a todos los norteamericanos, a decidir si tal cosa se debe añadir como nuevo. Pero tú no puedes 9 jueces en el Tribunal Supremo que no son elegidos democráticamente y que no representan la mayoría de un país, tomar determinaciones, por decir así, tiránicas sobre el soberano, que es todo el pueblo de los Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que desaparece ese derecho. Por lo tanto, es bien sencillo. Si ya no existe un derecho al aborto, un derecho constitucional, hay que enmendar ese artículo. Ya se aclaró que nunca existió. Que nunca existió. Y por lo tanto, debe ser enmendado ese artículo. ¿Por qué? Para que se realice lo que era el deseo de los padres de la Constitución de Puerto Rico. Que el nascituru, el niño en el vientre materno, tiene derecho a la vida, tiene derecho a reconocerlo en su dignidad inviolable. Y que en Puerto Rico no existe derecho al aborto, que solo por motivos terapéuticos, pero vuelvo a insistir, lo que decía un grupo de médicos en Dublín, en Irlanda, el aborto nunca es necesario, porque nunca es necesario quitarle la vida a un inocente de manera directa. Siempre hay alternativas
consistente con el respeto de la dignidad inviolable de un ser humano. Por lo tanto, en Puerto Rico ese artículo tiene que ser cambiado para que refleje de que el aborto en Puerto Rico es una cosa meramente estatutaria en el contexto de abortos terapéuticos y que, por lo tanto, en Puerto Rico el derecho a la vida del niño en el vientre materno, precisamente, y lo digo que ese artículo debe ser enmendado porque algunos, forzando el texto, porque el texto es completamente claro de decir que es persona natural, porque dice que es un ser humano y el código dice todo ser humano es persona natural. O sea, por decir así, un emigrante legal no será ciudadano, no estará legalmente en Puerto Rico, pero es persona natural y tiene todos los derechos que emanan de la personalidad natural de un ser humano. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una enmienda para que todos estos que han querido de manera ambigua, voy a dar un ejemplo. La Universidad de Puerto Rico sacó un escrito de distintos profesores en la que intentaron pues un poco explicar el Código Civil. El profesor que le tocó ¿verdad? La personalidad jurídica del niño en el vientre materno decía lo siguiente: es cierto de que la legislatura, ¿verdad?, actual, la última legislatura, pues reconoció la personalidad natural del niño y lo dice así la exposición de motivos, pero añade, pero eso es erróneo, porque los que realmente saben qué dice eso allí no son los que lo hicieron, es la comisión anterior que dice que no es persona natural. O sea, ustedes imagínense, o sea, los que lo hicieron dicen, esto fue mi intención, pero ellos dicen, no, pero ellos están equivocados. Los anteriores que no hicieron ese, son los que saben. Oye, y se olvidan, y yo lo vi, que la Secretaría de Justicia y muchas agencias comparecieron y dijeron, oye, esto viene de California, uno de los estados más liberales, reconoce este derecho en el vientre. Mucho más amplio que el Código Civil de Puerto Rico. ¿Eso no lo dicen? Y era Wanda Vázquez. Vázquez. La secretaria, por eso le agradecemos tanto lo que ella hizo a favor del derecho a la vida como secretaria de Justicia, que no ha hecho el secretario actual. Que no ha hecho. Muy bien. Entonces, Carlos, ¿tú crees que en este momento ese debate que existió en aquel momento entre ambos artículos, porque la gente manipula el derecho y ahora nosotros tenemos nuestros programas explicando derecho que hace unos años no teníamos, la mejor manera de resolverlo es decirle a la legislatura, ya esto que el mismo artículo dice, los derechos constitucionales, ya dijeron que no hay ningún derecho constitucional, tampoco existe en Puerto Rico porque el Supremo dijo que era el que se reconociera allá y que no es factura más ancha, o sea, no puede interpretar más allá. La solución que debemos proponerle en este momento es, vamos a eliminar ese artículo. Asimismo, eso lo creo yo, tienes razón, y ese artículo debe ser enmendado para temperarlo lo que es el derecho, por la realidad. El Estado de Derecho actual debe ser atemperado ese Código Civil, ese artículo del Código Civil. Y sería interesante entonces, eso, ¿verdad? Que tendríamos que discutirlo antes de ser un programa, porque los últimos minutos los queremos regalártelos para el proyecto de la vida en el vientre de la madre que Tatito políticamente colgó, porque le dijimos a Tatito, el presidente de la Cámara, quien conocemos, no nos vamos a olvidar de eso. Así mismo. Que en este momento lo importante es que nos detengamos y reconozcamos que no hemos soltado el aborto y que queremos que esto se discuta en este periodo electoral o que se resuelva antes del periodo electoral con una enmienda de la ley. Eso mismo, porque el periodo electoral 24, queremos saber quién se mete en el bote. Por eso es ahora que esos proyectos o esas enmiendas o esos proyectos a favor de la vida deben ser presentados. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Aquí estamos en nuestros últimos 4 minutos. Hubo un proyecto que se discutió, que es ley federal,
de que cuando usted asesina a una madre embarazada y muere el bebé en el vientre, es un doble asesinato. Eso ha resistido todos los ataques constitucionales en todos los estados de los Estados Unidos, incluyendo el Supremo. Sin embargo, en Puerto Rico, ese proyecto de ley, por una maniobra política de Tatito Hernández, se colgó. Tú estabas allí. Cuéntanos en el tiempo que nos queda. Ese es uno de los proyectos que yo más Fue batallé, doloroso, fue bien doloroso. desde el cuatrenio anterior. Es un proyecto que no tiene que ver nada con el aborto. Nada. Es que si mamá quiere tener nene y la asesinan, ¿verdad? Y Caso Verdejo, caso de Verdejo, de esa pobre muchacha. que lo que ¿verdad? salía es que la mató porque no Keishla. quiso abortar. Keishla. Keishla, porque quiso tener a su hijo. Esos casos que ya a nivel federal hay una ley, que el estado de California, el estado más pro aborto, el aborto es un derecho fundamental allí, tiene la ley desde el 70 y no solamente la tiene, la sigue aplicando y no solo la aplica, sino que la quiere ampliar. El estado de California, pues no es una ley pro aborto, no afecta el aborto, es una ley pro vida. Es una ley porque nuestro Código Penal no reconoce la existencia ni de mamá embarazada ni de niño en el vientre materno. El asesinato en primer grado, que tiene un montón de especificaciones, hasta el feminismo y el transfeminismo, no reconoce que existe mamá embarazada. El asesinato en primer grado no es ni un agravante porque el asesinato en primer grado no tiene agravantes. Pues usted se puede imaginar ese proyecto de ley hermoso, Tatito Hernández, junto con el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Rosario, Aponte Rosario. Este señor se opuso y mezclaron en la polémica de los proyectos pro aborto este proyecto pro vida, que además se iba a llamar el proyecto y se iba a llamar Ley Keishla, en honor de esa joven que tanto impactó a la opinión pública. Si no me equivoco, ese día se celebraba el aniversario de su muerte o se declaraba culpable el coautor en ese mismo día. En eso sí, es cierto. Fue un mensaje a Tatito, Sí, o sea. ese es un mensaje lleno de crueldad de un papá que fue a deponer en las víctimas a favor del proyecto, del papá de Keishla, que entre lágrimas decía allí en la legislatura, por favor aprueben este proyecto para que se le haga justicia, no ya a mi nena, pero sí a otras mujeres que sufren la misma situación de mi nena. Y los corazones insensibles, porque mire, si Tatito y Orlando Aponte se oponen al proyecto porque ellos se oponen a todo lo que sea defender a un niño en el vientre materno, pues es simple. Baje a todos los legisladores, los 50 y pico de legisladores, y que ellos voten. Porque el proyecto tenía los votos. Exacto. Yo lo que le decía públicamente a este señor, a Orlando y a Tatito, bajen el proyecto. ¿Ustedes se oponen? Pues ustedes argumenten. Pero que cada legislador frente al país, al soberano, que vote y que sufra las consecuencias a favor o en contra. Lamentablemente Y quiero no lo que hizo. sepan que hubo una reunión donde el presidente le dijo a un liderato eclesial que respaldaba el proyecto, y cuando yo le dije, sí, pero es que el proceso que has escogido es para que se cuelgue, y dice, no me juegues pelotadura. Obvio, te estoy jugando pelotadura porque sé que tu estrategia es decirme que estás a favor, pero usar el proceso legislativo para colgar el proyecto, que es como decimos en el vocabulario legislativo, y efectivamente eso fue lo que pasó. Prohibido olvidar, la agenda legislativa del pueblo creyente continúa este cuatrenio y el próximo. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa. Yo me lo bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.